Saludos amigos, bienvenidos a su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Los huesos son órganos vitales para una vida normal y provechosa, pero muchas veces son blanco de enfermedades que comienzan apenas sin darnos cuenta. Esta tarde conversaremos sobre la más frecuente de estas dolencias, la osteoporosis. Acompáñenos. Una vez más con nosotros el doctor José Rafael Ruiz Abraham, especialista y profesor de Medicina Interna del Policlínico Universitario Romárico Oro de nuestra ciudad, a quien ya damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Ariuca. Y muy buenas tardes a nuestros clientes. Doctor, para iniciar nuestro tema, ¿qué es la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis es una enfermedad crónica que se produce por una pérdida progresiva de la matriz mineral del tejido óseo, o sea, es fundamentalmente calcio y magnesio. Al perder el hueso esa matriz mineral, estos órganos pierden dureza, pierden resistencia y pueden fracturarse con mucha facilidad. Esa es la base de esta enfermedad. Es bueno saber que es muy frecuente después de los 50 años y que en las mujeres es más abundante que en los hombres, en una proporción de 1 a 3 en las mujeres y de 1 a 12 en los hombres. Eso quiere decir que 1 de cada 3 mujeres mayores de 50 años pueden desarrollar osteoporosis y solamente 1 de cada 12 hombres mayores de 50 años pues desarrollan esta condición. ¿Se conocen las causas que provocan esta enfermedad? A pesar de lo frecuente que es la osteoporosis, la yuca, todavía hay aspectos en su origen que no están claros para la ciencia. Vamos a tratar de explicar cómo se produce la mineralización de los huesos. En los huesos existen 2 tipos de células fundamentales. Están las células formadoras de tejido óseo, que se llaman osteoblastos, y están las células destructoras del tejido óseo que hay que reponer por nuevo tejido, que se llaman osteoclastos. El equilibrio que hay entre estas 2 series celulares es lo que determina la condición y la vitalidad del hueso. Cuando hay factores o fenómenos que desvían esta relación a predominio de los osteoclastos, o células destructoras, pues se desmineraliza el tejido óseo y se produce la osteoporosis. Por razones no del todo probadas, la yuca, cuando predomina el efecto de los osteoclastos de las células destructoras de hueso, el resultado es que ese hueso se torna esponjoso, frágil y se crean las bases para el inicio de la enfermedad. La osteoporosis es una enfermedad que afecta prácticamente a todos los huesos del cuerpo, aunque hay lugares en que es más notoria, pero en realidad puede afectar a todo el hueso. ¿Es posible entonces considerar a la osteoporosis como algo natural de la vejez? No exactamente así, Gariuca. No es menos cierto que con el proceso de envejecimiento en los huesos ocurre una secuencia de descalcificación fisiológica de la matriz ósea. O sea, fisiológicamente, normalmente las personas de edad avanzada sufren una descalcificación de los huesos del esqueleto. Es un proceso normal. Sin embargo, cuando esta descalcificación ocurre en mujeres posmenopáusicas que no han llegado a la vejez, o cuando ocurre en hombres que no han llegado a esas edades extremas, pero que ya ocurre de una manera palpable en edades inferiores, es que estamos frente a un proceso de osteoporosis. Lo otro es una descalcificación fisiológica natural de las edades extremas. ¿Existen factores conocidos que aumenten las posibilidades de padecer osteoporosis? Ciertamente, la yuca. Hay situaciones que está demostrado que favorecen la aparición de esta enfermedad. Y una de ellas, como hemos dicho, es la menopausia en la mujer. Otros factores que también propician la osteoporosis es el sedentarismo extremo, o sea, la inactividad extrema de las personas favorece esta enfermedad.
el alcoholismo, el abuso prolongado del alcohol, la obesidad y finalmente la malnutrición. Respecto a la malnutrición, es bueno señalar que tanto las dietas muy pobres en calcio, fósforo y otros minerales de la matriz ósea pueden influir. También se ha comprobado en estudios más recientes que el abuso de algunos alimentos ricos en calcio pueden causar osteoporosis de una manera inesperada, como por ejemplo es el abuso de los lácteos. O sea, los lácteos son alimentos ricos en calcio, pero el calcio que poseen no es tan fácil de absorber como el calcio que tienen otros alimentos de origen no animal, o sea, sobre todo de origen vegetal. Y eso puede condicionar que haya movimiento del calcio en los huesos y paradójicamente puede favorecer la osteoporosis. Usted mencionaba la malnutrición entre las condiciones que pueden propiciar la osteoporosis. ¿Cuál es el papel del calcio y la vitamina D en este sentido? Bueno, la matriz ósea, o sea, el tejido óseo firme, tiene varios componentes. Indudablemente, el calcio es el componente más importante y más abundante en los huesos, que también contiene fósforo, magnesio, entre otras sales. Eso está claro. Sin embargo, la disponibilidad de calcio es un proceso complejo. Puede que en el organismo haya grandes cantidades de este mineral, pero no exista la manera de ubicarlo de forma eficiente en la matriz ósea. O sea, el calcio queda en otras partes del organismo y no se deposita correctamente. Es aquí donde entra a jugar su papel un elemento importantísimo para la vida, que es la vitamina D, que es la única vitamina que el organismo puede producir a partir de sustancias primarias y la incidencia de los rayos ultravioletas del sol en la piel. La vitamina D tiene por función facilitar la deposición de las sales de calcio en la matriz ósea. O sea, es vital para que en las fases de crecimiento, de la niñez, la adolescencia, se deposite el calcio correctamente en los huesos. O sea, no hay una calcificación adecuada en esa época de la vida si hay alguna falla en la concentración de vitamina D. Sin embargo, cuando la persona envejece, o sea, ya cuando se da cerca de los 50 años, los 60 años, esta relación de la vitamina D con el calcio de los huesos comienza a perderse por razones todavía no muy estudiadas. O sea, que en las personas mayores no es la falta de vitamina D la que siempre propicia la osteoporosis, sino factores que aún no están del todo conocidos y que facilitan que los huesos se desmineralicen. ¿Cuál es la consecuencia más temida para las personas que padecen esta enfermedad? Indiscutiblemente, la consecuencia más impactante de la osteoporosis en las personas que la padecen, sobre todo la osteoporosis severa, son las fracturas patológicas, que se le llama así a aquella fractura que se produce por condiciones muy ligeras, muy pequeñas, que en un individuo normal no debía fracturar el hueso. O sea, esa fractura patológica es la consecuencia más temida de esta enfermedad en cualquier momento en que se produzca. Es bueno saber que hay huesos que al fracturarse no tienen una repercusión muy seria para la persona. O sea, se resuelve fácilmente y no hay mayores consecuencias. Pero hay otros huesos, como por ejemplo las vértebras, los huesos de la pelvis, los huesos del cráneo, cuya fractura pueden traer consecuencias a veces peligrosas para la vida. O sea, que la persona con osteoporosis avanzada puede sufrir una fractura con apenas un movimiento de su cuerpo. O sea, no hay que dar un golpe fuerte, no tiene que haber una caída grande, puede aparecer este tipo de fractura. Aún siendo la osteoporosis un proceso crónico, ¿existe algún tratamiento que mejore la calidad de vida de estos pacientes? En algunos casos, la osteoporosis puede prevenirse llevando una vida saludable, que incluye varios aspectos. Vamos a ver en pantalla cuáles son aquellos factores que son útiles para contribuir a evitar la osteoporosis. Acciones útiles para prevenir y mejorar la osteoporosis. Evitar a toda costa el sedentarismo extremo. Mantener el peso ideal, evitando el sobrepeso o la obesidad. No consumir alcohol con frecuencia. Tomar el sol todos los días en horarios apropiados.
y evitar medicamentos que propicien la descalcificación, como por ejemplo los esteroides. Es bueno dejar claro, Lariuska, que los suplementos de calcio y vitamina D deben ser usados solo por prescripción facultativa. Un exceso en medicamentos que contengan calcio o vitamina D puede traer problemas renales, sobre todo cálculos renales, y nefrocarcinosis, que es una enfermedad por deposición del calcio en los riñones, y además pueden generar sobredosis e intoxicación por vitamina D. La vitamina D y el calcio no son elementos que pueden consumirse sin límites. Tienen sus dosis y sus especificaciones. Doctor, ha sido un verdadero placer que nos haya acompañado. Igualmente, Lariuska. A ustedes, mis amigos de siempre, la invitación es para encontrarnos dentro de 15 días y juntos compartir interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.